descrito por muchos como un artista fracasado y un cabo mediocre, logró hipnotizar a una de las naciones más cultas del mundo. La respuesta no está en su genio militar ni en una visión económica revolucionaria. Su verdadero poder, su arma más devastadora, fue un método, un sistema fríamente calculado para manipular la psicología de las masas. En este video vamos a diseccionar ese método. Vamos a revelar el manual secreto que transformó a un agitador callejero en el arquitecto de una catástrofe mundial. Pero antes, una advertencia crucial. Este no es un video para glorificar a una figura monstruosa. Todo lo contrario. Es un análisis forense, una autopsia de las técnicas de persuasión más oscuras y efectivas jamás implementadas. Porque para derrotar a un monstruo, primero debes entender cómo fue creado. Estudiar su método no es justificarlo, es vacunarnos contra él. Las mismas palancas emocionales que él movió hace casi un siglo siguen existiendo hoy. La ira, el miedo, la necesidad de pertenencia, la búsqueda de un salvador. Siguen siendo las herramientas de quienes buscan el poder a cualquier costo. Entender cómo funcionó su propaganda es nuestra mejor defensa para reconocer sus ecos en el discurso actual, sin importar de dónde provengan. A lo largo de los próximos minutos desglosaremos su estrategia paso a paso. Exploraremos cómo convirtió un simple símbolo en un ícono de poder casi religioso. Analizaremos su técnica maestra, la simplificación radical. Cómo redujo todos los complejos problemas de una nación a un único enemigo, un chivo expiatorio conveniente sobre el cual proyectar todo el odio y la frustración. Veremos cómo construyó una narrativa irresistible, un relato de humillación, victimismo y un destino grandioso que solo él podía cumplir. Descubriremos la ingeniería detrás de sus discursos, diseñados no para la razón, sino para el sistema límbico, el centro de nuestras emociones más primarias. Desde el uso calculado de la repetición hasta la coreografía de sus mítines masivos, cada elemento era una pieza en su tablero de ajedrez psicológico, movida con una precisión aterradora para anular el pensamiento crítico y fomentar una obediencia ciega. Quédense conmigo, porque al final de este análisis no solo comprenderán un capítulo oscuro de la historia, tendrán en sus manos un mapa para identificar la manipulación donde sea y cuando sea que intente resurgir. El primer pilar del método, el cimiento sobre el cual se construiría todo el edificio del Tercer Reich, es una técnica tan simple como devastadora: la creación de un enemigo común. Una sociedad fragmentada, humillada y confundida es terreno fértil para el caos. Pero cuando se une contra un adversario, real o imaginario, se convierte en una fuerza formidable, predecible y fácil de dirigir. Hitler entendió esto a un nivel casi instintivo. Sabía que para unir a Alemania, primero tenía que darle a la nación algo que odiar en conjunto. Y ese odio necesitaba un rostro, una cara sobre la cual proyectar todas las ansiedades, todas las frustraciones y todos los fracasos. El pueblo judío se convirtió en el chivo expiatorio perfecto, pero no fue el único. A su lado, en el panteón de los enemigos del Estado, se colocó a los comunistas, a los intelectuales liberales, a los gitanos y a cualquiera que no encajara en el rígido y ficticio molde de la pureza aria. La estrategia era reducir toda la complejidad de los problemas de una Alemania de posguerra a una única causa, a un solo culpable. La economía estaba en ruinas tras la hiperinflación. No era por las reparaciones del Tratado de Versalles o una mala gestión, era culpa de los banqueros judíos. Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial. No fue por un colapso militar, sino por la legendaria puñalada por la espalda de los políticos traidores y los agitadores judíos en casa. La cultura alemana parecía decadente y caótica. Era la influencia corruptora del arte degenerado y el intelectualismo judío. Esta simplificación radical es una droga psicológica poderosa. Libera a la gente de la responsabilidad de pensar críticamente sobre problemas complejos. Ofrece una catarsis emocional, un objetivo claro para la ira acumulada. La propaganda nazi martilleó este mensaje día y noche. Periódicos como Der Stürmer no publicaban noticias, publicaban odio en forma de caricaturas grotescas que deshumanizaban al enemigo, representándolo como arañas, ratas o parásitos que infestaban el cuerpo sano de la nación. Esta deshumanización fue un paso crucial. Es mucho más fácil odiar y eventualmente dañar a algo que ya no consideras humano. Al fabricar un ellos monstruoso, Hitler definió simultáneamente un nosotros heroico. El pueblo alemán ya no era una colección de individuos derrotados por la historia. Se transformaron en una comunidad racial unida, los arios, en una lucha existencial por la supervivencia contra una amenaza interna. Este primer paso no fue simplemente un acto de prejuicio, fue un acto calculado de ingeniería social. Creó la cohesión tóxica y la mentalidad de asedio necesarias para justificar cualquier acción posterior. Forjó la unidad a través del miedo, y con esa unidad comenzó a acumular un poder que el mundo nunca antes había visto.
Una vez forjado el enemigo, el siguiente paso era vestir esa nueva unidad nacional con un poder visual abrumador. Hitler entendió que la razón puede ser debatida, pero la emoción es una fuerza elemental. Su método no buscaba convencer mentes, sino conquistar corazones y abrumar los sentidos. No aspiraba a ser un simple político. Buscaba ser el sumo sacerdote de una nueva fe secular. Y toda fe necesita sus símbolos, sus rituales y sus catedrales. El arma principal de este arsenal estético fue la esvástica. No era un simple logo, fue una obra maestra de ingeniería psicológica. Hitler mismo se jactó en su libro Mi lucha de haber diseñado la bandera personalmente tras innumerables intentos. Cada color tenía un propósito calculado. El rojo, para evocar la idea social del movimiento. El círculo blanco, para representar el nacionalismo. Y la esvástica negra, como símbolo de la misión de la lucha por la victoria del hombre ario. Este símbolo antiguo, arrancado de sus contextos históricos y cargado de un nuevo y virulento significado, se volvió omnipresente. Estaba en todas partes, ondeando en edificios, en los brazaletes, en los carteles. Era un recordatorio constante e inescapable del poder del partido, tatuado en la retina de la nación. Pero un símbolo por sí solo es estático. Para darle vida, el régimen convirtió la política en un espectáculo teatral a una escala nunca antes vista. Los congresos de Nuremberg no eran reuniones políticas, eran óperas wagnerianas de poder y lealtad. Imaginemos la escena, capturada magistralmente por la cineasta Leni Riefenstahl. Océanos de banderas idénticas ondeando al viento. Marchas con antorchas bajo el velo de la noche que creaban una atmósfera mística y primitiva, y las famosas catedrales de luz de Albert Speer, donde 130 reflectores antiaéreos apuntaban al cielo, creando un templo de pilares luminosos. El objetivo de esta coreografía masiva era deliberado: aniquilar al individuo. En medio de 100.000 personas marchando al unísono, levantando el brazo en el mismo instante y coreando las mismas consignas, el yo se disuelve en el nosotros. El pensamiento crítico se ahoga en una oleada de emoción compartida, un sentimiento de pertenencia a algo más grande, más poderoso y más trascendente que la propia existencia. La duda individual es silenciada por el rugido de la multitud. Esta supresión de la individualidad se reforzaba con los uniformes, que transformaban a ciudadanos en engranajes idénticos de una vasta maquinaria militar, y se materializaba en la arquitectura, diseñada para empequeñecer al ser humano y glorificar al Estado. Todo, desde el diseño de un estandarte hasta la planificación de un desfile, estaba meticulosamente orquestado para cortocircuitar la lógica y apelar directamente al instinto. El mensaje era claro y se transmitía sin necesidad de una sola palabra. Eres parte de algo inmenso, inevitable y poderoso. Rendirse a ello no era una opción, era un destino glorioso. Con la mente cegada por el espectáculo, el pueblo estaba listo para el siguiente paso: la simplificación total del mensaje. Una vez que los sentidos estaban saturados y el individuo disuelto en la masa, el terreno estaba preparado para el arma más insidiosa de todas: la palabra. Pero no cualquier palabra. El método nazi no se basaba en el debate o la argumentación, sino en el martilleo incesante de una idea simple, visceral y profundamente falsa. Fue el despliegue a escala nacional del principio de la gran mentira, una idea que el propio Hitler describió en Mi lucha y que su maestro de la propaganda, Joseph Goebbels, perfeccionó hasta convertirla en un arte macabro. La lógica es perversa pero efectiva. La gente común puede contar pequeñas mentiras en su vida diaria, pero les cuesta imaginar que alguien tenga la audacia de fabricar una falsedad de proporciones monumentales. La escala de la mentira le otorga una extraña credibilidad. Asumen que nadie podría inventar algo tan enorme. Y por lo tanto, debe contener algo de verdad. Y si esa mentira colosal se repite una y otra vez, desde todas las direcciones, la duda inicial se erosiona hasta desaparecer por completo. La mentira, por pura fuerza de repetición, se convierte en la verdad. Goebbels, como ministro de propaganda del Reich, fue el director de esta orquesta de falsedades. Su primera acción fue tomar el control absoluto de todos los canales de información. La prensa libre fue estrangulada. Los periódicos opositores fueron cerrados y los que quedaron se convirtieron en meros altavoces del partido. Cada mañana, millones de alemanes leían los mismos titulares, las mismas historias fabricadas y las mismas caricaturas deshumanizantes que reforzaban la narrativa del enemigo interno y la grandeza del Reich. No había espacio para la disidencia, ni para una segunda opinión. La radio fue su principal cañón. El régimen promovió la venta masiva de receptores baratos, los Volksempfänger o receptores del pueblo,
que tenían un alcance limitado, diseñado específicamente para sintonizar solo las emisoras alemanas controladas por el Estado. De repente, la voz de Hitler y sus secuaces no era un eco lejano de un mitin, sino un invitado permanente en la sala de estar de cada familia alemana. Sus discursos, sus proclamas y sus mentiras se convirtieron en la banda sonora de la vida cotidiana, infiltrándose en el subconsciente a través de una exposición constante. Incluso el cine, el gran escape de las masas, fue secuestrado para la causa. Los noticieros semanales y Wochenshow que se proyectaban antes de cada película no informaban, adoctrinaban. Mostraban imágenes cuidadosamente seleccionadas de un Führer mesiánico, de jóvenes arios saludables y de un ejército invencible, mientras que el enemigo era retratado como una plaga subhumana. El efecto de este bombardeo mediático coordinado fue la creación de una burbuja de realidad alternativa. Dentro de esta burbuja, las mentiras no sonaban como mentiras, eran simplemente las noticias, la verdad oficial. La repetición no anulaba la verdad, la reemplazaba. Al controlar cada palabra que la población escuchaba, leía y veía, el régimen no solo controlaba la opinión pública, controlaba la propia percepción de la realidad. Habían construido una prisión para la mente, y sus barrotes eran mentiras repetidas hasta el infinito. Con los cimientos del odio establecidos, el escenario del espectáculo montado y la realidad distorsionada por la mentira constante, solo faltaba una pieza para completar la arquitectura de la tiranía: el Mesías. Una nación sumida en la desesperación, a la que se le ha dicho a quién odiar pero no a quién amar. Es un vacío esperando ser llenado. Y el método nazi llenó ese vacío con una figura de proporciones casi divinas: el Führer. El cuarto paso no era ganar una elección, era fundar una religión con un solo Dios. La propaganda dirigida por Goebbels se dedicó a esculpir el mito de Adolf Hitler. No lo presentaron como un político, un canciller o un simple líder de partido. Esas eran etiquetas mundanas. Él fue retratado como la encarnación de la voluntad del pueblo, un hombre enviado por la providencia para rescatar a Alemania del abismo. Las fotografías lo mostraban no en debates parlamentarios, sino en comunión con la naturaleza, con niños que lo adoraban o con su perro Blondie, proyectando una imagen de pureza y sencillez. Otras imágenes lo mostraban trabajando hasta altas horas de la noche, encorvado sobre mapas y planos. El guardián incansable de la nación, el hombre que había sacrificado toda su vida personal por la salvación de su pueblo. Esta campaña de deificación fue implacable. Se le presentaba como un artista sensible, un veterano de guerra valiente y un visionario infalible. Se cultivó la narrativa de que era vegetariano, abstemio y célibe, un asceta dedicado en cuerpo y alma a su misión sagrada. Todo era una mentira cuidadosamente construida, pero dentro de la burbuja mediática se convirtió en un evangelio. Esta imagen del Salvador era esencial porque permitía la implementación del pilar ideológico central del nazismo: el Führerprinzip, o el principio del líder. Este principio era simple y absoluto. La palabra del Führer era la ley, por encima de cualquier constitución, parlamento o tribunal. La voluntad del líder y la voluntad de la nación eran una y la misma cosa. Esto no era una estructura política, era un pacto de fe. El famoso eslogan Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un pueblo, un imperio, un líder, no era solo propaganda. Era la fórmula que fusionaba la identidad nacional con la obediencia a un solo hombre. A los ciudadanos se les enseñó que pensar por sí mismos era egoísta. La verdadera virtud patriótica residía en confiar ciegamente en la sabiduría del Führer. El juramento de lealtad de los soldados y funcionarios ya no era hacia una bandera o una constitución. Era un juramento personal y directo a Adolf Hitler. La devoción se privatizó. Ya no se trataba de servir a Alemania, sino de servirle a él. Con este culto al líder, el control era total. Se había creado un enemigo para unir al pueblo en el odio. Se les había dado un espectáculo para hipnotizarlos. Se les había alimentado con una mentira para controlar su realidad y finalmente se les dio un salvador para exigir su sumisión absoluta. El ciudadano había desaparecido, reemplazado por el seguidor devoto, listo para obedecer cualquier orden sin cuestionarla, convencido de que su obediencia era el acto más elevado de patriotismo. Pero la obediencia ciega necesita un combustible constante, un motor que funcione no con lógica, sino con pura energía visceral. Y el quinto y quizás más fundamental paso del método era este: nunca bajo ninguna circunstancia apelar a la razón. La razón es fría, compleja, invita al debate y a la duda. La emoción, en cambio, es un incendio. Es simple, es poderosa y es contagiosa. Hitler y Goebbels entendieron que para controlar verdaderamente a las masas debían cortocircuitar el cerebro racional y conectar su mensaje directamente al corazón, al sistema límbico donde residen nuestros miedos y deseos más primarios.
Los discursos de Hitler no eran piezas de argumentación política. Eran rituales de catarsis colectiva diseñados con la precisión de un cirujano emocional. A menudo comenzaba hablando bajo, casi vacilante, sintonizando con la apatía y la desesperanza de su audiencia. Luego, lentamente, su voz subía en un crescendo calculado, arrastrando a la multitud con él en una espiral de furia y éxtasis. No presentaba un plan de 10 puntos. Pintaba cuadros apocalípticos de destrucción a manos del enemigo y visiones celestiales de un futuro glorioso. No citaba estadísticas. Evocaba la sangre, la tierra, el honor y el sacrificio. Estaban hablando un lenguaje que el intelecto no podía procesar, pero que el alma herida de Alemania entendía perfectamente. Esta estrategia se basaba en la manipulación de un espectro muy reducido pero increíblemente potente de emociones. Por un lado, inyectaba dosis masivas de miedo y odio. El miedo al caos del comunismo, el miedo a la contaminación racial, la ira por la humillación de Versalles. Mantenía a la nación en un estado de ansiedad constante, haciéndoles sentir que estaban al borde de un precipicio y que solo una acción drástica y un liderazgo fuerte podían salvarlos. Pero la rabia por sí sola es corrosiva. Debía ser canalizada por la promesa de la redención. Así, al miedo y al odio se oponían el orgullo y la esperanza. El orgullo herido de ser alemán se transformaba en la arrogancia de pertenecer a una raza superior. La desesperación económica se combatía con la esperanza mesiánica de un Reich de 1000 años, un paraíso de prosperidad y poder. Esta misma lógica binaria dominaba la propaganda visual. Los carteles nazis rara vez intentaban explicar una política. Apelaban a un instinto inmediato. No verán gráficos con datos económicos o extractos de leyes. Verán, en cambio, a un soldado alemán con la mandíbula apretada, mirando hacia un futuro glorioso. O la imagen grotesca de un conspirador judío, con dedos ganchudos sobre un globo terráqueo. Cada imagen era un golpe de emocional directo, diseñado para provocar una reacción instantánea de lealtad o de repulsión. El objetivo era mantener a la población en un estado de agitación emocional permanente. Una mente que siente intensamente no puede pensar claramente. Al anular el intelecto y gobernar a través del instinto, el régimen creó un ciudadano que no analizaba órdenes, sino que las sentía como una necesidad visceral. El pensamiento crítico no fue simplemente prohibido, fue vuelto irrelevante. Y con la razón fuera del camino, la sociedad estaba completamente indefensa. Una sociedad indefensa, gobernada por el instinto, es vulnerable, pero para que la manipulación sea total, debe ser hermética. No basta con gritar tu propia verdad más fuerte que los demás. Es necesario asegurarse de que ninguna otra voz pueda ser escuchada. Este es el sexto paso del método, la conquista del monopolio absoluto de la verdad. Un paso que va más allá de la propaganda y se adentra en el terreno de la purga intelectual. El objetivo ya no era convencer, era imponer una única realidad a través de la eliminación sistemática de todas las demás. El régimen desató una guerra total contra el pensamiento independiente. La Gestapo, la policía secreta del Estado, no solo perseguía a los opositores políticos, cazaba las ideas. Profesores universitarios, periodistas críticos, escritores, artistas y científicos que no se plegaban a la ideología nazi fueron acosados, despedidos, forzados al exilio o enviados a los primeros campos de concentración. No se trataba de un simple acto de censura. Era una cirugía radical de la cultura alemana, extirpando cualquier célula de pensamiento que pudiera generar duda o cuestionamiento. La libertad de expresión no fue suprimida, fue declarada un acto de traición. El simple hecho de poseer un libro prohibido o escuchar una emisora de radio extranjera podía significar la muerte. El miedo se convirtió en el guardián de la ortodoxia, creando un silencio ensordecedor donde antes había un vibrante debate. Este asalto a la razón tuvo su ritual más infame y simbólico en la noche del 10 de mayo de 1933. En Berlín y otras ciudades universitarias de Alemania, estudiantes y miembros de la SECI, en una orgía de fanatismo, arrastraron más de 25.000 volúmenes a hogueras purificadoras. No quemaban solo papel y tinta. Quemaban el legado del humanismo, la ciencia y la libre indagación. Las obras de Albert Einstein, Sigmund Freud, Thomas Mann, Erich Maria Remarque y cientos más ardían bajo el cielo nocturno. Goebbels, presidiendo la ceremonia en Berlín, declaró que el fuego estaba consumiendo la basura intelectual del pasado. Fue una declaración de guerra contra la complejidad, un bautismo de fuego para una nueva era de simplicidad brutal. Se estaba cumpliendo la escalofriante profecía del poeta Heinrich Heine, escrita un siglo antes. Donde queman libros, acaban quemando también personas. Con los pensadores silenciados y sus obras reducidas a cenizas, el paso final fue sellar las fronteras de la mente alemana. Se había construido una cámara de eco impenetrable. Dentro de este espacio mental aislado, la narrativa del partido no tenía competencia.
La gran mentira ya no tenía que luchar contra hechos o argumentos contrarios, porque estos simplemente habían dejado de existir en el dominio público. Era un entorno de información completamente controlado, donde cada noticia, cada película y cada canción reforzaba la misma visión del mundo. En este monopolio de la verdad, la duda se vuelve imposible, no porque la gente no quiera dudar, sino porque se les ha arrebatado las herramientas y el vocabulario para hacerlo. El régimen ya no solo controlaba lo que la gente pensaba, controlaba lo que la gente era capaz de pensar. Pero una mente aprisionada no puede subsistir solo a base de miedo, odio y obediencia ciega. El vacío dejado por el pensamiento crítico debe ser llenado. Necesita un horizonte, un propósito que dé sentido al sacrificio. Y aquí es donde el método despliega su séptimo y quizás más seductor componente: la promesa de una utopía gloriosa. El control total no se logra solo construyendo una prisión, se perfecciona vendiendo esa prisión como el único camino hacia el paraíso. El tercer Reich de los 1000 años no era una simple promesa electoral, era una visión escatológica, un evangelio secular que prometía el fin de la historia y el amanecer de una nueva era para la humanidad, o al menos para la autoproclamada raza superior. La propaganda, a través de películas, carteles y discursos, pintaba un cuadro de una civilización racialmente pura y tecnológicamente avanzada. Un imperio de granjeros soldado-arios, prósperos y virtuosos, expandiéndose por el Lebensraum, el vasto espacio vital conquistado en el este de Europa. Un mundo sin crisis económicas, sin decadencia moral, sin los elementos corruptores que, según la narrativa oficial, habían llevado a Alemania a la ruina. Era la promesa de una Arcadia germánica, eterna, estable e invencible. Esta visión del futuro no era un mero sueño, era una herramienta de cálculo político de una eficacia aterradora. Se convirtió en la justificación suprema para cualquier sacrificio en el presente. Había escasez de alimentos y racionamiento. Era un pequeño precio a pagar por la autarquía y la abundancia del mañana. Se enviaba a los jóvenes a morir en frentes lejanos. Morían como mártires por la supervivencia eterna de su raza, un sacrificio que garantizaría 1000 años de gloria. Se despojaba, se perseguía y finalmente se aniquilaba a millones de seres humanos. Era una dolorosa pero necesaria cirugía para purificar el cuerpo de la nación y asegurar la salud de las incontables generaciones futuras. La promesa de la utopía funcionaba como un poderoso analgésico moral. Permitía a la gente común participar o consentir atrocidades inenarrables, no viéndose a sí mismos como monstruos, sino como pioneros, como los sufridos constructores de un mundo perfecto. Daba un sentido de misión histórica a sus vidas. Ya no eran simples ciudadanos de una nación derrotada, eran los fundadores de un nuevo orden mundial. No estaban simplemente siguiendo órdenes de un dictador, estaban contribuyendo activamente a un destino manifiesto, forjando la eternidad con sus propias manos. La esperanza en este futuro radiante se convirtió en el combustible que mantenía en marcha la maquinaria de guerra y exterminio, mucho después de que la lógica o la decencia hubieran sido abandonadas. Era el cierre perfecto del círculo de la manipulación. Se había creado un enemigo para enfocar el odio, un espectáculo para anular la razón, una mentira para definir la realidad, un líder para exigir lealtad y un monopolio para silenciar la duda. Ahora se les daba un sueño celestial para justificar el infierno que estaban creando en la tierra. Era el lubricante final, la motivación trascendente que permitía que los engranajes de la atrocidad giraran suavemente, impulsados no solo por el miedo, sino por la más perversa y poderosa de las esperanzas. Hemos recorrido los 7 escalones de la escalera que conduce al abismo. 7 pasos fríamente calculados que forman un manual completo para la toma de la mente de una nación. Primero, la creación de un enemigo común para unir a través del odio. Luego el espectáculo abrumador para anular al individuo. La repetición de la gran mentira para fabricar la realidad. El culto al líder para exigir obediencia ciega. La apelación a la emoción pura para cortocircuitar la razón. El monopolio de la verdad para eliminar toda duda. Y finalmente la promesa de una utopía para justificar cualquier infierno. Este no es solo un relato del pasado, es un mapa de un territorio muy oscuro del alma humana, un mapa que sigue siendo peligrosamente vigente. La pregunta que debemos hacernos no es si este método ha desaparecido, la pregunta es qué forma adopta hoy. Las tecnologías han cambiado, pero la psicología humana es la misma. Las cámaras de eco ya no se construyen con hogueras de libros, sino con algoritmos que nos muestran solo lo que queremos creer. La gran mentira ya no se difunde solo por receptores de radio baratos, sino que se viraliza a la velocidad de un clic, amplificada por ejércitos de bots y granjas de desinformación. El enemigo ya no se caricaturiza únicamente en la prensa, se demoniza en hilos de Twitter y en memes que deshumanizan en segundos. El culto al líder ya no necesita desfiles masivos. Se cultiva con una cuidada imagen en redes sociales, creando una intimidad artificial que exige la misma lealtad incondicional.
Las herramientas son más sofisticadas, más rápidas y más personales que nunca. La propaganda moderna no necesita un ministro como Goebbels. Se externaliza a nosotros mismos cuando compartimos titulares incendiarios sin leer el artículo, atrapados en un ciclo de indignación diseñado para mantenernos enganchados. El método de Hitler fue la versión analógica de un virus mental. Hoy, ese virus se ha digitalizado. Por eso, entender estos 7 pasos no es un mero ejercicio académico. Es un acto de autodefensa cívica. Es desarrollar los anticuerpos contra la manipulación. La lección más importante de esta oscura historia no es recordar los nombres o las fechas, sino reconocer los patrones. La próxima vez que sientan que los empujan a odiar a un grupo entero, que los seducen con soluciones simples para problemas complejos o que les exigen lealtad ciega a una figura salvadora, deténganse. Pregúntenle a quién beneficia su miedo, su ira o su esperanza. El antídoto contra este veneno siempre ha sido y siempre será el mismo: el pensamiento crítico. La pregunta no es si hemos aprendido la lección. La pregunta es si estamos dispuestos a hacer el difícil trabajo de aplicarla cada día. ¿Qué ecos de estos pasos reconocen ustedes en el mundo actual? Dejen su reflexión en los comentarios. El debate informado es nuestra mejor defensa. Y si este análisis les ha parecido valioso, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse nuestro próximo viaje a las profundidades de la historia.